Estamos en Esther capítulo 9, hermanos, y vamos a comenzar con el versículo 1 en esta ocasión. Esther capítulo 9 es el versículo 1 de nuestro capítulo. Estamos por iniciar este capítulo 9, ya hemos pasado una buena parte del año escudriñando los anteriores capítulos. Y hoy vamos a ver, hermanos, acerca de la crónica de una muerte anunciada. Cómo se convierte en la crónica de una victoria inesperada. La crónica de una muerte anunciada se convierte en la crónica de una victoria inesperada. En 1981, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de la Literatura, escribió un libro llamado así, Crónicas de una muerte anunciada. Un breve resumen de lo que trata ese libro es como una mujer que había sido rechazada por su marido, acusa a un hombre inocente para salvar su honor, y entonces los hermanos de esta mujer hacen saber a todos en el pueblo que van a matar a ese hombre que deshonró a su hermana. Todo el pueblo lo saben las autoridades, todo el mundo lo sabe, pero no hacen absolutamente nada. Así que se vuelven testigos pasivos de la consumación de este asesinato que ocurrió. Normalmente, hermanos, ese tipo de casos en la vida real es producto de la indiferencia que hay en las personas que nos rodean, debido a un rebajamiento del sentido de la justicia o bien de la perversión moral que impregna el corazón humano. Y los judíos habían sido vendidos para ser muertos. Esa es la palabra que utilizó Esther. Hemos sido vendidos para ser muertos. Así que Esther, para descubrir el malvado corazón de Amán, revela de esta manera tan fuerte: fuimos vendidos para ser muertos. Y es relevante que volvamos a este tema y a este personaje, Amán, porque la razón circunstancial del libro de Esther gira alrededor de la maldad de este personaje que, por más allá de un aparente resentimiento nacionalista que pudiera tener, quería la destrucción de todos los judíos. Pero la razón es en realidad la razón personal e interna es la misma exactamente que sucede y que pasa en todos los casos, en todas las circunstancias, en todas las vidas de la gente de este mundo. La razón es la misma que sucede para todos los actos de pecado. Se llama orgullo. Orgullo. Y el orgullo es más que simplemente sentirte bien por tus logros. Es más que sentirte satisfecho por lo que tienes. El orgullo es mucho más que todo eso. Si ustedes escudriñan bien, la razón de todos los actos maliciosos y perversos en realidad está escondido en ello y subyace la razón del orgullo. En esta historia contada por Gabriel García Márquez, en realidad era el orgullo de los hermanos, el orgullo de la mujer, por lo cual sucede aquel asesinato. Y en todos los casos, cualquier acto pecaminoso tiene como base fundamental para hacerse el orgullo. Y es más que simplemente, como he dicho, el sentirte bien, satisfecho, alegre y gozoso por lo que tienes o por lo que logras. La mirada bíblica acerca del orgullo es más profunda que lo que aparentemente y superficialmente podemos nosotros entender como orgullo. En la Biblia, el orgullo se presenta como una actitud de autosuficiencia, de arrogancia que rechaza totalmente la dependencia de Dios. Y por ello es que Dios abiertamente rechaza y enfrenta la actitud de orgullo en el hombre. Dice Santiago 4:6 a este respecto: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
misma palabra utilizada aquí para orgullo es soberbio. Así que en la Biblia el orgullo se presenta como esa actitud de autosuficiencia y arrogancia que rechaza toda intervención de Dios en sus vidas, en sus actos, en sus circunstancias y en sus decisiones. El orgullo es una actitud interna, es una disposición del corazón que busca su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. El orgullo es la raíz de todos los pecados porque se ensalza a sí mismo. El hombre se coloca en lugar de Dios. Es una manifestación de la distorsión del orden en que Dios hizo su creación. El ser humano fue hecho para reflejar la gloria de Dios, pero el orgullo lleva a buscar la gloria propia. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que el orgullo es la antítesis, hermanos, de la humildad, o antítesis. Mientras la humildad reconoce la dependencia de Dios. Una persona humilde reconoce su dependencia de Dios. El orgullo exalta en el hombre su autonomía y niega cualquier acto de gracia de parte de Dios. Así que podemos decir, hermanos, que el orgullo es en esencia, en realidad, idolatría de uno mismo. Porque eso fue lo que hizo que Satanás fuera arrojado del cielo. Él quería la gloria que le correspondía a Dios. Y esa fue la semilla que él implantó en Adán y en Eva. Y les dijo, seréis como dioses. Y también esta es la misma razón por la cual Amán, el personaje nefasto de nuestra historia, tramó la muerte de Mardoqueo. Porque decía y se sentía tan enojado porque Mardoqueo nunca se inclinaba ante él. Pero su maldad fue mucho más allá. Él quería también matar a todos los judíos, como dice el verso 24 de nuestro capítulo 9. Dice el verso 24 en este punto, dice, porque Amán dijo, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos. Y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Así que cuando llegó el día 13 de Adar, que es lo que nos va a manifestar nuestro versículo 1 del capítulo 9. Cuando llegó el día 13 del mes de Adar, que corresponde al día 13 de marzo de nuestro año en curso, cuando llegó este día, todos los judíos en todo el imperio estaban ante la expectativa de lo que iba a pasar, porque según la ley que había ordenado el rey por engaño de Amán, decía que todos los judíos en todo el imperio deberían de ser asesinados. Y esta iba a ser una gran pérdida para el reino y para el rey, como se lo menciona Esther. Iba a ser una gran pérdida en realidad. Esther no estaba exagerando, iba a ser una gran pérdida. Algunos cálculos nos dicen que para aquella ocasión, en aquel tiempo, hermanos, la población de los judíos que ya habían regresado a su tierra prometida por la orden que se había dado de regresar a la tierra nuevamente de Israel después del cautiverio de 70 años, nos dicen algunos cálculos que los que habían regresado a Israel eran aproximadamente como entre 40 y 50 mil judíos, y que los que vivían allí diseminados en el imperio medo-persa en aquel momento eran aproximadamente unos 500,000 judíos. Había en el imperio medo-persa 500,000 y en su tierra ya estables unos 50,000 judíos. Ahora, la orden era matar a todos los judíos. Así que este evento, hermanos, no era algo menor. Esta situación no era algo menor. La trascendencia de todo este hecho, desde el anuncio de la muerte de los judíos con el decreto del rey hasta el día que se menciona en el versículo 1 que vamos a estudiar en esta mañana, pasaron aproximadamente desde que se dictó la ley para matarlos hasta el día que se iba a cumplir, pasaron aproximadamente 11 meses, casi un año. Así que lo que iba a pasar ese día no era más que una crónica de una muerte ya anunciada para los judíos. Era una crónica de una muerte anunciada. Ahora bien, ese día llegó y ya estaba la expectativa
de lo que harían los judíos y cómo reaccionarían los enemigos de los judíos. Acompáñame a leer el versículo 1, por favor, que solamente nos quedaremos en esta ocasión, en esta mañana, en el versículo 1, y realmente lo leeremos nada más la mitad, porque lo que quiero explicar aquí está precisamente solamente en la mitad del versículo y luego concluiré con él. Lean conmigo, por favor, hermanos, en el versículo 1. Dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, hasta ahí. El mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse, es decir, ser señor de ellos y decidir si los mataban o los mataban, decidir qué harían contra ellos. Ellos tenían la autoridad para hacer con los judíos lo que quisieran. En ese día llegó, hermanos, ese día llegó. Y estaba la expectativa durante casi 11 meses de lo que habría de pasar. Ahora quiero preguntarles, hermanos, a ustedes: ¿han estado ustedes en algún momento en una inquietud, una ansiosa inquietud, una expectación, un nerviosismo, esperando que se acerque la fecha de algo que va a ser trascendente en sus vidas? Yo lo he estado varias veces, muchas veces. Y todos tenemos esa clase de días esperados, días que nos ponen nerviosos, expectantes, inquietos. Pero algunos de esos días no precisamente son para algo bueno. De sobra sabemos que algunos de esos días que van a llegar no son necesariamente para algo bueno. Más bien, para algo que no sabes todavía a ciencia cierta si te va a beneficiar o te va a perjudicar. Pero creo que ninguno puede estar en una ansiosa inquietud como aquel que se sabe que va a morir, aquel que está esperando el día de su muerte. Como por ejemplo, el que es condenado a muerte en los países donde existe, hermanos, la llamada pena capital. Es llamada así pena capital porque es el Estado el que la ordena. Por eso se llama pena capital. En nuestra historia de Esther, también aquí está precisamente una condena a pena capital a todos los judíos, porque fue el rey quien selló la orden para ser aplicada, y no solamente en una persona, sino en toda persona que fuera judía en el reino. Esto incluiría también a aquellos que regresaron de Jerusalén y a la tierra prometida, porque aún ellos seguían siendo parte del imperio, ciertamente con la libertad de moverse, pero seguían siendo parte del imperio. Pero bajo el imperio que iban a llegar este momento de la orden, la pena capital para todos los judíos. Así que el día 13 del mes de Adar, que es el mes 12º, se debería llevar a cabo esta sentencia. Y recuerden que fue en el mes primero en que Amán echó suerte, echó pur, escribió ese edicto: todos los judíos deben morir en el reino. Así que desde el primer edicto hasta el día que se da el segundo edicto, donde ahora Mardoqueo, por guianza del propio rey, ordena que los judíos tengan la libertad para defenderse, desde el primer edicto al segundo edicto transcurrieron 3 meses. Del primer edicto al segundo edicto. Y lo llaman así ellos. Fueron meses de llanto, de dolor, meses donde la cama era cama de solamente llorar y llorar, porque se sabían que iban a morir. En el mes tercero se envió una carta de parte del rey redactada por Mardoqueo que les autorizaba a todos los judíos a utilizar todos los medios posibles a su alcance para que se defendieran y también, si podían, se apoderaran de todos los bienes de sus enemigos. Así que entre el primer edicto y el segundo edicto transcurrieron 3 meses aproximadamente. Pero ahora, hermanos, entre el segundo edicto y el cumplimiento del primer edicto, es decir, de la fecha fatal, desde el segundo edicto, pasaron 9 meses. Así que había ansiosa inquietud. La primera inquietud era de llanto y dolor porque se sabían muertos. Pero la segunda, de 9 meses, era esperar cómo habría de acontecer todo esto. ¿Qué habría de pasar? Así que los judíos, hermanos, ya habían tenido
9 meses para preparar su defensa y para hacerles ver a sus enemigos que no les iba a ser fácil tratar de atentar contra sus vidas. Y de hecho, lo hicieron de tal manera y de tal forma tan visible que el temor de los judíos cayó sobre todos sus enemigos. Incluso mucha gente, ante ese temor que comenzaban a observar de parte de todos ellos, ese temor, en ese momento, la gente quiso hacerse prosélita judía. Pero lo que nunca debemos olvidar, hermanos, es que en todo este tiempo aún permanecía la expectativa de lo que habría de suceder en el día fatal. Y se acercaba el día, y el día llegó. Y el resumen de lo que aconteció no puede ser más elocuente, hermanos. El resumen de lo que aconteció no puede ser más elocuente. La verdad, hermanos, es que en un solo versículo se nos dice de manera tan clara y tan vívida lo que sucedió en ese momento. El momento esperado se resume de manera tan especial, porque me gusta, hermanos, leerlo. Cuando va sobre esta historia tantas veces, me gusta releerlo una y otra vez, porque es un resumen de lo que la mano poderosa de Dios, de lo que la voluntad soberana de Dios, de lo que su poder infinito y glorioso gobierno manifiesta. Me gusta ver esta parte, hermanos, porque en unas pocas palabras vemos la soberanía, el poder, la gloria y el gobierno de Dios manifestados en una sola frase. Este resumen no solamente de la acción de Dios para con los judíos, sino la acción de Dios en miles y millones de personas en todos los tiempos. Y nosotros mismos lo hemos visto en nuestras vidas. Cuando, de acuerdo a los planes y a la voluntad de Dios, Dios hace manifiesto el cambio del curso de las cosas que algunos ya aseguran que van a acontecer. Me encanta ver esto, hermanos. Cuando alguien dice, esto te va a pasar. Y a veces digo, bueno, eso dices tú, pero ¿qué dice el Señor? Me encanta ver, hermanos, cuando alguien dice en su conocimiento, no te queda más que tanto tiempo de vida. Bueno, eso dices tú, pero ¿qué dice el Señor? Hermanos, la crónica de una muerte anunciada es el resultado del aseguramiento de personas respecto a sucesos que están seguros que van a acontecer de acuerdo a su criterio, incluso de acuerdo a su aparente voluntad y de acuerdo a su misma maldad y depravación. Hay gente que dice malvadamente que va a atentar contra nosotros. Y eso es la crónica aparentemente de una muerte anunciada. Pero a mí me encanta leer, hermanos, lo que este versículo nos dice. Porque Dios hace manifiesto de manera tan gloriosa, hermanos, el cambio del curso de lo que algunos ya están plenamente seguros de que eso va a suceder. Y cuando veo esto, recuerdo una vez más que es Dios que en sus eternos planes no permite que aquello que para muchos es la crónica de una muerte anunciada, Dios hace una transformación y cambio que nos debe llenar de gozo. Así que en este versículo se resume y Dios hace visible y perceptible un cambio diametralmente opuesto y sucede todo lo contrario a lo que se estaba esperando. Esta, hermanos, es una obra maravillosa de lo que conocemos como providencia divina. Y quiero que lo noten, hermanos. Terminemos el versículo. O volvamos a leerlo, pero ahora leámoslo completo. Dice, en el mes 12º,
que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, crónica anunciada de una muerte, ¿qué sucede? Sucedió lo contrario. Vean esa parte. Sucedió, repítanlo, hermanos. Sucedió lo contrario. Miren, esa crónica de las cosas que alguien asegura, esto va a pasar y va a suceder, me encanta de esta parte. Sucedió lo contrario. ¿No le llena de gozo, hermanos? ¿No le llena de gozo cuando alguien les dice, esto te va a pasar, esto te va a suceder, y aseguran en su maldad que te van a hacer esto, pero sucedió lo contrario? ¿Por qué? Dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Este es un texto maravilloso, hermanos, que resume la obra soberana de Dios. Y lo que sucede aquí, hermanos, este cambio drástico de lo que alguien aseguraba que iba a pasar, es lo que conocemos como providencia divina. Providencia divina. Este término simplemente significa que el gobierno de Dios, sobre todo su creación, se manifiesta en cómo es que Él conduce y cuida de todos sus planes y sus determinaciones sobre su creación para que se cumpla lo que Él quiere. La providencia divina es un término, en realidad, diríamos muy sencillo para entender, hermanos, el gobierno de Dios. Él controla todo a fin de cumplir sus planes. Y esto es maravilloso, hermanos, porque Dios permite que por medios naturales las cosas, todas las cosas confluyan para que el desarrollo de los planes de Dios lleguen a la terminación. Pero cuando algo en esa historia, en esa circunstancia, en esas situaciones, algo de pronto se antepone para interrumpir esos planes o frustrar los planes de Dios, entonces Dios actúa de manera prodigiosa, no para cambiar las cosas. Él no cambia las cosas. Él actúa para asegurar que lo que Él dijo se lleve a cabo. Dios no cambia las circunstancias, hermanos. Nuestra perspectiva de un Dios soberano, un Dios providencial que gobierna todo, no actúa para cambiar el transcurso de las cosas. Él actúa para que sus planes originales continúen como Él quiere que sigan. Aquel aparente cambio en la vida o en las circunstancias de algo no es más que alguien interponiéndose, pero Dios actúa prodigiosamente con su providencia divina para que el plan llegue a su culminación tal y como Dios dijo que debería de hacerse. Pero hermanos, ¿acaso no nos hemos dado cuenta que en el desarrollo de la mayoría de las historias de la Biblia precisamente está como propósito mostrarnos la providencia de Dios? Usted tiene que leer y releer una vez más la Biblia y vea en cada una de las historias, en el transcurso del inicio hasta su finalización, usted tiene que observar cómo es que actúa y en qué momento actúa la providencia de Dios. Identifique eso, porque cuando usted identifica esto y comienza a entrenar su mente a ver la escritura, usted va a poder ver y visualizar a Dios más por encima de David, de Salomón, de Sansón, de Samuel, por encima de todos ellos. Usted va a ver a Dios cómo se manifiesta tan claramente en toda la historia de la Biblia. Así que, hermanos, todas las historias de la Biblia no son más que simplemente ejemplos de la providencia de Dios. Y cuando usted logra leer la Biblia de manera tan especial de esta forma, usted va a notar un aspecto peculiar de la narrativa bíblica, y es la de presentarnos en cada historia condiciones difíciles, problemáticas, más grandes, y luego aparece Dios interviniendo de manera única y gloriosa. Y no cambia, sino que asegura que el plan se cumpla. Quien intentaron cambiar, quien intentó hacer eso es el hombre, es el diablo, pero Dios asegura su plan original.
Un ejemplo de esto muy claro, hermano, lo tenemos precisamente y muy fácil de visualizarlos en el ejemplo de José. Pero en todas las historias usted puede encontrar esto. Pero les pongo un ejemplo nada para que lo vuelvan a visualizar. Génesis capítulo 5, versículo 20 dice, perdón, 50, 50, 20. 50, 20. Génesis 50, 20. Leamos, dice, vosotros, está hablando José. José está hablando de la situación en la cual está ahí. Ahora ven, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan desde que nació y antes de que naciera José. Y en ese plan Dios estaba ahí puesto y llevando a José en todo esto. Y de pronto se da cuenta que los hermanos de José quieren cambiar los planes de Dios y quieren venderlo, quieren matarlo, y por fin lo venden y lo llevan hasta Egipto y dijeron, ya nos deshacimos completamente de él. Pero dicen, ustedes pensaron mal todo esto, pero Dios había encaminado todo esto para bien. ¿Esta era parte de qué? Del plan de Dios. Y José lo reconoce claramente. Ahora aquí vuelvo a recalcarlo otra vez, hermanos. La providencia divina no es un cambio de planes. A la vista de las personas parece ser que sí, cambiaron los planes. Cambió esa crónica de una muerte anunciada. Porque desde nuestra limitada perspectiva así lo parece. Porque el rumbo de las cosas parecen ir en desenlace esperado por muchos y por los malvados. Pero Dios actúa asegurando que sus planes, y no los nuestros, ni los de otros hombres, sino sus planes, se cumplan. Porque tú pensarías, bueno, este es mi plan y qué bueno que Dios sigue mi plan. No, Dios no sigue tu plan, Él sigue su plan. Así que la providencia de Dios asegura que los planes de Dios, no los tuyos ni de los demás hombres, se cumplan. Y así lo reconoce José. Vean Génesis 45, 5 al 8, dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Luego dice el versículo 8. Así pues, reconoce José, no me enviasteis acá vosotros, no fueron sus planes, ni su malvado corazón, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que, hermanos, usted puede encontrar, vaya a la Biblia, comience desde Génesis y vaya viendo cada una de estas historias y va a encontrar en el desenlace, desarrollo de la historia, cómo es que en esa historia, en los planes de Dios que van surgiendo, de pronto ocurre una circunstancia difícil, una situación muy grande que parece que va a terminar con los planes que Dios tiene, pero no es así. Sino que ahí aparece la mano prodigiosa de Dios para asegurarle a todos, en toda la historia, en todos los tiempos, a todos sus hijos, asegurarnos que Dios tiene control, no solamente de la historia y de los eventos, Dios tiene control de sus planes. Él ha sido determinado porque lo que Él determina es bueno y agradable. Y siempre debemos estar en esa perspectiva y alineados a la voluntad del Señor. Lo que Él hace es bueno y es agradable. ¿Amas la voluntad del Señor? ¿Amas la voluntad del Señor? En términos generales decimos sí, pero ¿amas la voluntad del Señor en tu propia vida? ¿En tus circunstancias? Aun cuando eso pareciera ser malo para ti, aun cuando pareciera ser triste para tu vida, ¿lo amas? ¿Amas esa voluntad de Dios? Ese es el proceso de nuestra vida, hermanos. Aprender mediante la Escritura y nuestra experiencia personal con el Señor, que la buena voluntad de Dios debe ser siempre agradable para nosotros, aunque nos parezca, a veces, nos parezca no muy buena. Pero cuando entiendes esto y entrenamos nuestro corazón, decimos, Señor, gracias. Gracias por este proceso. Me ha dolido. He llorado. Me he frustrado. Me he debilitado. Incluso me he desanimado. Pero gracias por este proceso. Porque esto asegura tus planes. Ahora, para culminar, hermanos, esta mañana, porque solo quería tratar el versículo 1 como introducción a todo nuestro capítulo. Aun cuando no se hace la mención del nombre de Dios en este pasaje, cuando dice
en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Hermanos, aun cuando no se menciona el nombre de Dios, ¿puede alguien dudar que en este resumen del versículo 1 y esta frase, aunque no se menciona a Dios, Dios está allí, hermanos? ¿Puede alguien dudar esto? No debería dudarlo, no podría dudarlo, porque cuando sucedió lo contrario, no fue cuestión de suerte ni de casualidad. Es Dios interviniendo. ¿Por qué sucedió lo contrario? Para el creyente, el Hijo de Dios es que Dios intervino en esto. No se menciona su nombre, pero aquí está Dios. Aquí está Dios. Esta es una especie de elipsis narrativa. Eso significa, hermanos, que cuando hay hechos o palabras que se omiten, son porque deben entenderse o sobreentenderse. Lo debemos sobreentender. Ahora, en el libro de Esther hay mucha elipsis narrativa y cronológica, porque no se menciona el nombre de Dios. Pero todos los judíos y todos los hijos de Dios y todos los cristianos, y espero que todos los presentes aquí en esta mañana, entendemos que aunque no se menciona el nombre de Dios, ahí está Dios actuando, porque lo sobreentendemos. Está Dios actuando. Así que el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorear de ellos, sucedió lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió lo contrario? Porque la mano poderosa de Dios, su obra providencial en estos 2 meses y medio que no habían o si no se contaron durante todo este capítulo, desde el capítulo 3 hasta ahora, este tiempo, cuando todo esto sucedió y pasó, Dios estaba obrando de manera prodigiosa. Y cuando hemos pasado por estos capítulos, del 3 hasta el capítulo 9, a la conclusión de todo este momento y evento trágico en la vida de los judíos, vimos a Dios una y otra vez actuando de una y otra forma, y ningún creyente verdadero que confía en el Dios soberano puede dudar que es la mano de Dios. No es la suerte. Desarraiga de tu corazón eso. No es que le caíste bien a alguien, no es que alguien tenía buena voluntad para contigo. No trata absolutamente nada de eso. Se trata todo de Dios. Siempre. Todo se trata de Dios. Nadie, ningún creyente verdadero puede ser tan simple o tan ciego para ignorar o no darse cuenta de que Dios está actuando aquí. Al igual también nadie podría negar que la mano de Dios sigue operando providencialmente como en los tiempos bíblicos lo sigue haciendo hoy día. Nadie, hermanos, un verdadero hijo de Dios puede negar que así como la mano providencial de Dios operaba en los tiempos bíblicos, lo sigue haciendo hoy día con todos sus hijos. Y aún en medio de nuestras adversidades, lo sigue haciendo. Por eso dice Romanos 8:28. Y sabemos, y lean conmigo esto, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son. Y ahí ponga todas esas cosas que le ayudan a bien. Y usted dirá, bueno, todas las circunstancias de mi vida. Y ponga todo ese listado de las últimas cosas de su vida que le han acontecido. Dice, Señor, eso te va a ayudar a bien. Y usted dirá, pero ¿cómo me puede ayudar a mí a bien todo esto? Bueno, si tú confías en este Dios soberano, debes saber algo muy importante. La historia no ha finalizado, hermano. No ha terminado. Hermanos, hay algo que quizás te ha pasado últimamente, hermano, hermana, y que te es desfavorable, y que no ha sido por negligencia ni por mala práctica que tú hayas tenido. Es decir, tú reconoces que lo que te ha pasado no es un acto de la disciplina de Dios, sino que tú has hecho lo correcto, has hecho lo adecuado. Desde la perspectiva bíblica has hecho lo que deberías. Pero alguien ha atentado contra ti, alguien ha atentado contra tu familia, alguien ha atentado contra tus posesiones o contra tu integridad. Y lo que te voy a decir, hermanos, es
basado en miles de años de historia contada en la Biblia y en la experiencia personal. Y te puedo decir que eso que estás pasando no es el final. No es el final. Dios está encaminando todo a un fin glorioso en donde su nombre será exaltado. Puede ser que te encuentres en ansiosa inquietud, en expectativa, y que veas lo más adverso y difícil por delante todavía. Pero quiero animarte, hermanos, en el nombre del Señor, a no decaer, a no aceptar la derrota, a no terminar o pensar que la historia terminó. Recuerda, hermanos, que nuestra historia siempre incluye a Dios. Y Él es el protagonista de la historia de nuestra vida. Y todavía te hace falta ver lo que su mano está haciendo y seguirá haciendo. Y cuando esto suceda, a Él sea la gloria siempre en nuestras vidas. Oremos. Quizás, Señor, estamos algunos en ansiosa inquietud. Quizás, Señor, muchos estamos con una perspectiva que no sabe dónde paran las cosas, dónde van a terminar. Quiero pedirte, Padre, que traigas convicción a nuestras vidas de saber que tu mano prodigiosa aún no ha terminado de escribir nuestra historia y que tus planes se cumplirán, Señor, sin retraso, sin cambios, y culminarás todo de manera que tú seas glorificado en nosotros. Por bien o por mal, tu nombre será glorificado. Y rogamos, Dios, que traigas esa paz y tranquilidad a nuestras vidas, sabiendo que estamos en las manos de un Dios soberano, que desde la eternidad escribió nuestra historia, y que los eventos que nos están aconteciendo no son más que parte de esa historia, donde como un acto de gracia nos permites ver tu mano actuando, tu gracia manifestada y tu misericordia hacia nosotros. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta mañana, y te suplico en el nombre de Jesucristo que traigas a nuestro corazón profunda convicción en ti, en tus planes, en tu voluntad, en tu soberanía, en tu gobierno, en tu providencia, en tu amor, en tu gracia, en tu justicia, en todo lo que eres tú, Señor. Ayúdanos a arraigarnos en ti para descansar en ti, Señor. Te lo pedimos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.